Vamos a liberarla. Por favor, confirmen que ya pueden descargar este documento. Este documento también tiene un formato que no es el que al final se converge, ¿no? También lo vamos a estar modificando. En esa misma medida lo vamos a comentar. Sí, vamos a darles oportunidad de que si lo modificamos, les avisamos y ya ustedes podrán ir bajando el documento. Muy bien, ¿me confirman que sí se ve la presentación del documento? Sí se ve. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, nuestra regla número 2 para el lugar trazado del lugar geométrico de las raíces se llama cálculo del centroide. El centroide, ingenieros, es una coordenada real. Siempre es real. No hay forma de que sea un número complejo o conjugado, o complejo y mucho menos que venga en pares. Es uno solo. El centroide funciona como un centro de masa, de ahí su nombre. Digamos que es el ombligo del lugar geométrico, ¿no? Así había algún autor que lo mencionaba, ¿no? Es que es el ombligo de nuestro lugar geométrico. No estoy muy seguro, ¿no? De que sea el ombligo, pero bueno, ok. Es un centroide, es un centro de masa. Alrededor de esta coordenada se puede trazar un círculo de radio infinito en donde nos permita a nosotros ubicar finalmente esos ceros misteriosos, esos ceros que llamamos ceros infinitos. Este centroide, a mí no me gusta el nombre, ¿no? Centroide así como que suena hasta como despectivo, ¿no? Pero bueno, así en la literatura así se le conoce. El centroide siempre es una coordenada real. No tenemos una garantía de que caiga siempre en un dominio o haya alguna razón por la que caiga en un dominio, sea directo o sea complementario. En realidad es un punto como que virtual dentro del lugar geométrico. Pertenece al lugar geométrico en la medida en que pertenece al eje real. Pero nada impide tampoco que coincida con un modo de control. Y si coincide con un cero real, pues ya sabemos que ese punto jamás va a pertenecer al lugar geométrico, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, hay también esa controversia, ¿no? Lo único que sabemos es que siempre va a caer en el eje real. El centroide se calcula con una fórmula típica, una fórmula elemental. Es la que tenemos aquí. Es menos el cociente de la diferencia entre la sumatoria de los polos en su formato de factor menos los ceros en su formato de factor, dividido entre el orden relativo del sistema. Es esta la fórmula. Bien, cada uno de estos términos los podemos nosotros aquí identificar. N es el orden del sistema. Hay que recordar que este siempre coincide con el número de polos. Es decir, son los ceros que se muestran en la función de transferencia. Recuerden que no siempre coinciden en número con los polos. Entonces, M es el número de ceros explícitos. Son aquellos que se muestran en la función de transferencia. Entonces, M, como ya lo definimos en el experimento de Evans, es el orden relativo del sistema. Si N es igual a la cantidad de polos y M es igual a la cantidad de ceros explícitos,
pues entonces n menos m es igual al número de polos menos el número de ceros explícitos. Y esto es el orden relativo. Es también igual al número de ceros infinitos. Finalmente, los elementos P subíndice I y Z subíndice J son los y ceros en su formato de factor. Bien, vamos a ver qué es el formato de factor. Ahorita que empecemos a trabajar con esto. Muy bien. Nuestro algoritmo. El algoritmo vuelve a ser muy breve. ¿Sí? Lo primero es obtener, aquí es muy importante, obtener GHDS en su forma KPZ. Esto es para el trazado del plano. Y también para obtener los valores de P y de Z. Entonces, llevo el circuito abierto de esta forma. Luego, debo identificar el conjunto de los polos y ceros, incluyendo todos los que tengan multiplicidad 2 o superior. Aquí no voy a ignorar, como al final lo hicimos en la regla número 1, aquí no voy a ignorar la multiplicidad. Aquí sí la debo tomar en cuenta. Si yo tengo dos polos coincidentes, debo considerar que son dos, porque hay un cálculo que voy a tener que hacer por partida doble. Lo mismo para los ceros. Entonces, debo considerar todos los polos y los ceros explícitos. Luego, debo sustituir en esta fórmula 1, debo sustituir todos y cada uno de los formatos de factor. Voy a sustituir ahí todos los polos y los ceros explícitos, aunque estén repetidos, los voy a sustituir todos y cada uno en los formatos de factor. Reduzco y lo que obtengo numéricamente es mi centroide. Bien. Vamos a, aquí yo estoy avanzando con algunos trucos que pueden servirnos, así casi como premisa, y luego viene aquí el espacio donde ustedes, bueno, van a colocar sus propios trucos. Lo primero, hay que considerar siempre que el centroide es una coordenada real. Si el resultado que obtenemos no es real, entonces algo se hizo mal. El centroide siempre es una coordenada real. Bien, en general, aritméticamente, es un promedio de efectos de polos y ceros. ¿Sí? Aritméticamente tienen signo contrario. Lo podemos ver en la fórmula. Este tiene un signo más, claro, luego le aplicamos un signo menos, ¿no? Este tiene un signo menos. Aritméticamente tiene signo contrario, los efectos son opuestos. Entonces, el centroide es un promedio de efectos. Por eso es que se llama así, un centroide. Concentra todos los efectos del sistema. El centroide no existe para sistemas de orden relativo cero. Vamos a ver más adelante por qué. Ahorita lo tomamos como una premisa, porque bueno, aquí inmediatamente, ¿qué pasa si tenemos 4 polos y 4 ceros explícitos? Inmediatamente este cociente se vuelve por 0 y ya está indeterminado. Bien, entonces, de momento y como truco, vamos a dejarlo esto aquí. Casi siempre esto sale como una pregunta natural de ustedes cuando estamos exponiendo la regla número 2. Aquí yo la anoté porque recuerden que yo ya había expuesto esto al grupo anterior, el semestre anterior. Entonces, bueno, tratando de ahorrarme esa parte es que lo puse. Aquí lo vamos a dejar, vamos a ver por qué, ¿no? Es más, aquí comentaba yo
Les toca a ustedes por qué es cierta esta afirmación, ¿no? ¿Por qué es cierto que el centroide no existe para el caso de sistemas de orden relativo cero? Más allá de la división, ¿no? O sea, ¿por qué no existe? Como sea, nosotros lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, otro truco que hay que considerar, la sumatoria de un conjunto vacío siempre es cero. Es decir, no se ignora. Sabemos que es cero. La sumatoria de un conjunto vacío es cero. ¿Sí? Esto viene por teoría de sucesiones y teoría de series. El centroide no pertenece particularmente a ninguno de los dominios, sea el lugar geométrico de las raíces directo o complementario. Su ubicación no está determinada por ninguno de estos dominios. Es decir, no porque sea muy grande el dominio complementario, entonces va a caer ahí, ¿no? No, quien lo va a determinar es la fórmula y nada más. Muy bien. Aquí, bueno, se invita a que ustedes hagan su serie de trucos, ¿no? Aquí esto es lo que yo les digo que quiero pasar a un formato gráfico, ¿no? Así tipo post-it, ¿no? Así con cuadritos de colores para que ustedes escriban. Yo lo que haría sería pasar estos precisamente a ese formato y eso es parte de lo que va a cambiar en este documento, ¿eh? Muy bien, bueno, pues entonces esto no queda de otra. Pues vamos a trabajarlo con ejemplos. ¿Sí? Bien, el centroide, ingenieros, lo vamos a simbolizar, lo vamos a indicar con un símbolo que debe distinguirse de los polos y los ceros. Casi siempre mi réfera es quien lo determina. En el caso de las clases presenciales, pues para cada grupo, ¿no? Como lo escribo yo en el pizarrón, cada grupo elige su signo, su símbolo. La última réfera del semestre anterior, la ingeniera Navarro, eligió el corazoncito. Yo les doy a escoger, ¿no? Eligió el corazoncito. En este caso, ustedes, el grupo 3, son el primero en entrar aquí. Ingeniera García, si usted desea cambiarlo, lo podemos cambiar. A mí nada me cuesta, yo nada más en el código cambio esto y ya me tiene que dar el nuevo simbolito, ¿no? Como estamos en la segunda mitad del año, pues a veces aquí escogen hasta la calavera, a veces escogen una calabaza. Lo que sí es que no tiene que tener el color azul o rojo, ¿no? En este caso, vamos a empezar nuestra clase con el corazón verde. Si hubiera algún cambio, ingeniera, me lo hace notar para que lo cambiemos nosotros y usemos el que usted decida. Sí, profe. Muy bien, vamos a ver, vamos a tomar el primer ejemplo. Sea este sistema un sistema de tercer orden, de orden relativo pleno, es decir, tiene orden relativo 3, tiene 3 ceros infinitos, no tiene ceros explícitos, tiene 3 polos de multiplicidad 1 cada uno, todos son diferentes, y bueno, pues me piden calcular el centroide. Lo que hago es que, de acuerdo al algoritmo, identifico los polos y los ceros. Bien, los polos de este sistema están en 0, en -2 y en -3. Este polo está en 0, este polo está en -2 y este polo está en -3. No tiene ceros explícitos, por lo tanto es un conjunto. Ahora, el conjunto de los polos y ceros en su formato de factor, ingenieros, tiene que ver precisamente con los factores de los cuales se desprenden. Los polos son las raíces del polinomio denominador. Las raíces de este polinomio S por S más 2 por S más 3 son S igual a 0, S igual a -2, porque es el valor de S
que hace que todo el polinomio se haga cero. El valor de S para que esto se haga cero, para que este factor se haga cero, pues es cero. Por eso su raíz es cero. El valor de S para que este factor S más 2 se haga cero es menos 2. Cuando yo sustituyo menos 2, sumo más 2, me da 0 y al multiplicar todo se hace 0 y el polinomio se satisface. Entonces, su polo está en menos 2. El siguiente polo está en menos 3. Aquí está. Y tengo 3 raíces para este polinomio que están en 0, menos 2 y menos 3. Bien, ahora, el formato de factor, ingenieros, se llama así porque este formato se toma directamente del polinomio. S más 3. ¿Cuál es el factor, el formato factor asociado a S en este factor? Ah, pues es 3. Entonces coloco 3. Este es el más 2. Ah, pues coloco más 2. Este es 0. Ah, pues coloco el 0. Noten que entre los polos como raíz y los polos como formato de factor, solamente hay una diferencia de signos. Calculo los polos y cuando le cambio el signo, obtengo los polos en su formato de factor. Por eso es importante, por eso el algoritmo insiste en obtener la forma KPZ, porque de esa manera puedo yo obtener de manera directa los formatos de factor. Esa es la razón. Identifico el número de polos como n, es igual a 3, el número de ceros explícitos como m, que es igual a 0, y entonces ya tengo todo para sustituir en mi fórmula. Mi fórmula dice que es la sumatoria de polos en su formato de factor menos la sumatoria de ceros en su formato de factor entre n menos m. Al cociente le cambio el signo. Muy bien. Entonces, tengo, yo me fui arriba y no me acordaba que la tenía aquí. La fórmula. Menos el cociente. Aquí se sugiere que cuando ustedes hagan las operaciones, ingenieros, siempre pongan primero el signo menos y luego la línea del cociente. De esa forma no se van a equivocar. Un error muy común, ingenieros, es cuando se les olvida aplicar el signo menos. Hay ocasiones en que lo hacen tan rápido que el signo menos parece un punto y a la siguiente etapa ya no lo colocan. Se les olvida que ahí está. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Entonces tengan presente eso. Bien, menos y línea de cociente. Y ya me quito de problemas. Lo que sigue. Sumatoria de polos en formato de factor. Los tomo directamente de acá o de acá. Estos son los polos como coordenada. Yo los quiero en formato de factor. Entonces, sumo los polos en su formato de factor, 0 más 2 más 3. 0 más 2 más 3. Menos la sumatoria de los ceros explícitos en su formato de factor. Estos son un conjunto vacío. Ya dijimos como premisa, como truco, la sumatoria del conjunto vacío siempre es 0. Entonces, menos 0. Esto no es la cantidad, es la sumatoria del conjunto vacío. 0. Entre el número de polos, 3, menos el número de ceros, 0. A partir de este momento, ingenieros, cuando sustituyamos en las fórmulas, yo voy a sustituir todos los elementos que tenga que sustituir, lo voy a hacer con paréntesis. Entonces, mi fórmula me dice aquí una sumatoria de polos en formato de factor, los pongo entre paréntesis. Bien, reduzco esto. 5 menos 0, 5. Bueno, menos cociente, menos el cociente. 5 menos 0, 5. 3 menos 0, 3. Y ya, de golpe y porrazo, mi centroide
está en menos 5 tercios. Y está aquí. El centroide dijimos, ingenieros, que es una coordenada. Por lo tanto, el resultado, así como lo obtenga, igualito, sin nada que hacerle, así tal cual lo grafico. Este dice que está en menos 5 tercios. Ah, bueno, pues entonces en menos 5 tercios, ahí lo coloco. Está fácil, ¿no? Está casi elemental. Por cierto, en las clases tradicionales, o así presenciales, yo nada más resuelvo la regla 2, así como lo estoy haciendo aquí. En el pizarrón esto es lo que hago. Y a alguien le encargamos que nos confirme la regla número 1. Muy bien, entonces no vamos a hacerlo aquí. Ingeniera García, voluntario o víctima. Voluntario. Voluntario, sale pues voluntario, para que me diga, primero, que confirme que la distribución de los dominios directo y complementario sobre el eje real es correcto, que es la aplicación de la regla 1. Y segundo, que de manera verbal así nos diga, nos describa de manera analítica estos dos dominios. Voluntario. Yo, profe. Sale pues, ingeniero Rojas, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí está correcto la distribución de los dominios y el dominio en caso directo es de menos infinito a menos 3 con Fronteras. fronteras cerradas. ¿Ambas cerradas? No, de menos infinito es abierto. Ah, ok, entonces es abierto por menos infinito. Y cerrado por menos 3. Cerrado por menos 3. Unión. De menos 2 a 0, ambas fronteras cerradas. Ok, de menos cerrada por menos 2 hasta cerrada por 0. ¿Me dijo? Por 0. Por 0. Sí. Okay, muy bien. Sale pues. El caso complementario son fronteras abiertas todas. De menos 13 a menos 2. Sí. Unión de 0 a infinito. A más infinito. Ok. Muy bien. Gracias, ingeniero Rojas. Todo el mundo, por favor, por el grupo, pues está obligado a hacerlo. Ya se integra al problemario. Yo ya hice la primera regla número 2. A ustedes les toca completar la regla número 1. Y extender la regla número 2 a todos los demás. Muy bien. Bueno, el día de mañana vamos a ver el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Que bueno, pues ya es pueden ir avanzando, pueden irlo viendo, como sea, ya pueden descargar este documento. Muy bien, ingenieros, si no disponen de nada más, vamos a terminar nuestra reunión y yo les veo el día de mañana aquí en este horario. Ingenieros, que tengan buen día.